Pues Dorban, la formación actual se formó en 2005, con los 4 que estamos aquí. Pero todo empezó en 2002, cuando Siscu y yo coincidíamos estudiamos los dos magisterio musical. Ahí nos conocimos y al poco tiempo, bueno, empezamos a tocar. Él tocaba en un grupo, yo lo tenía en aquel momento, empezamos a tocar con otra batería, éramos un trío de aquella época. Las cosas sucedieron y al final el batería decidió dejarlo y nos pusimos en contacto con Dani y bueno, enseguida nos convenció su estilo contundente. Y ya luego se incorporó Rafa al cabo de un año aproximadamente, bueno, 2005. A finales. Finales de 2005. Y ya es la formación actual y hasta hoy. Lo hemos sacado del maestro Dorban, que es un mago que en la televisión chilena, peruana, en la televisión peruana hizo un acto de magia donde el tío decía que podía hacer desaparecer $1.000.000 o de dólares en aquel momento. Existían. Y efectivamente lo hizo desaparecer y también desapareció él con el dinero. Entonces, en homenaje a él, al maestro, le pusimos Dorban. Bueno, o sea, yo creo que algunos sí y algunos no, ¿no? Por ejemplo, el objetivo es que sí que hemos cumplido, pues poder grabar discos, conseguir tener un material bueno y propio para poder ir donde sea a tocar, tener canciones propias con letra, con estructura y canciones que creemos que pueden funcionar. Y bueno, ya hay objetivos pues que no hemos cumplido, como pues tener un mogollón de conciertos o poder vivir de ello. Y bueno, y el principal objetivo creo que para mí al menos es disfrutarlo y ese pues ese desde el primer día logrado, vaya. Bueno, hasta ahora ha sido mucho una idea musical, ¿no? Un riff de guitarra o una parte a lo mejor con una letra inventada pero con una melodía que más o menos enganche y los 4 acordes. Y ahora, bueno, queremos enfocar también todo esto un poco más hacia las letras, ¿no? Estamos tratando de componer más en función de la intención global del tema y de la sensación que queremos causar y del contenido de la letra, que no tanto en la música y en la melodía, que era lo que nos habíamos centrado mucho hasta ahora, ¿no? Exacto. Y de hecho, bueno, estamos haciendo canciones en castellano y canciones en catalán. O sea que, en ese sentido, yo creo que cada vez nos estamos abriendo más. Bueno, pues era algo que queríamos hacer ya hace tiempo. O sea, hace años ya quisimos ir a un concurso de bandas en acústico y nos cogió el calendario muy apretado y no pudimos preparar los temas como nos hubiese gustado, y al final actuó él solo con la guitarra acústica, y desde entonces como que teníamos la espina clavada que queríamos hacer un acústico chulo, que además es una cosa que no habíamos hecho nunca. Y bueno, lo trabajamos bastante y aprovechando que habíamos adoptado bastantes temas al formato acústico, incluso cambiando algunas cosas, pues pensamos que lo podíamos grabar también. En principio lo editaremos dentro de poco, que todavía se está mezclando, y eso. Esto es Siscu. Ah, no es verdad. ¿Yo? Yo creo que sí. Bueno, a ver, los discos, pues los 2 discos que tenemos los hemos grabado en el local de ensayo. Entonces el primer disco, el Me da igual, pues teníamos una serie de material bastante limitadillo y se hizo lo que se pudo con un resultado que está muy bien. Y el segundo, Centralia, pues bueno, este material pues se fue ampliando y pues bueno, en cuanto a sonido y tal, pues yo creo que está mejor. Y luego lo bueno de hacerlo nosotros es que, claro, nosotros mismos somos los productores, ¿no? Y ahí sí que entramos bastante los 4. El disco podemos estar, el último estuvimos 6 meses. Sí, ¿no? 6 meses entre grabar, editar, cortar, pegar, producir. Es un proceso bastante largo y tedioso. Bueno, también depende mucho de las horas que la vida te permita invertir en ello. Es decir, si, También, claro. porque el tiempo ya no es en meses o en semanas, es en horas. Si tú al día le puedes dedicar 6 horas, pues acabarás en 10 horas, claro. Actualmente, como no vivimos de esto, pues disponemos de las horas justas para podernos dedicar. Entonces se alarga un poco el proceso, pero bueno, eso no quita que prefiramos hacerlo así, pues por el hecho de hacerlo más a nuestro gusto y como creemos que debería ser.
estamos componiendo los temas del tercer disco. Ya tenemos más o menos la mitad, de hecho, y estamos trabajando en el resto. Últimamente ha ido bien, estamos creativos y en la medida que los conciertos nos lo permiten, pues vamos haciendo. Y bueno, fácilmente, en el mejor de los casos, tardaremos 6 meses en acabar de completar el repertorio. Así que, siendo optimistas, para finales de este año 2014 estaríamos grabando, si todo fuese bien, con lo que igual a principios o mediados del 2015 podría llegar a estar. También hemos grabado el set acústico, lo tenemos grabado, que no lo editaremos como disco, pero bueno, lo pondremos en todas las plataformas digitales para su descarga y disfruten. Bueno, cuando hablamos de bandas noveles, yo entiendo que es gente joven que empieza, ¿no? que le gusta, pues que no se basen solamente en un estilo, que toquen un poco todos los palos, que luego evidentemente tienes que crear o hacer un estilo un poco específico, pero sobre todo que disfruten de lo que hacen, que se lo pasen bien, que no esperen nada a cambio, porque es un mundo que todos sabemos que es muy complicado ganarse la vida con esto, aunque se puede hacer, es factible. Lo que pasa es que bueno, tienes que renunciar a determinadas cosas y que eso, y lo disfruten, que lo hagan que sean sinceros consigo mismos con lo que están haciendo. Venga, va. ¿Vamos? Venga, vamos. 1, 2, 3, va. Veig el que fas, no pateixis, no sóc jutge, sóc penjat dels teus ulls, de les teves collonades. Faig el que veig, és per ser educat. Crec que al final tot això ens durà junts a bon port. Com uns fills de sa mare van estripant-ho tot, maleint, esgotant el temps. Com uns fills de sa mare van estripant-ho tot, maleint, esgotant el temps. Dius la veritat, deus estar en un d'aquells dies ben estranys, o potser te'n veus una rere una altra. Dius angoixat, morir no et fa res. Tens sempre a mà una nova excusa, un bon parany. Un bon parany, com uns fills de sa mare van estripant-ho tot, maleint, esgotant el temps. Com uns fills de sa mare van estripant-ho tot, maleint, esgotant el temps. Vas obrint l'esquerda, ja gairebé hi és tot. Lluny ploren les velles que volen saber molt. Vas obrint finestres, despatxant foscor, rius d'aigua ben freda, aire pels pulmons, i amb la boca oberta fas l'esforç de creure vols passar i no tenir por. Però una llum s'apaga, l'escalfor s'escamparà, tornarà l'hivern amb núvols plens d'absència i mal humor. Com uns fills de sa mare van estripant-ho tot, maleint, esgotant el temps. Com uns fills de sa mare van estripant-ho tot, maleint, esgotant el temps. Com uns fills de sa mare